Hola, ¿cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a la palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25. Vamos a dar lectura entonces a esta palabra del versículo 1 en adelante. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la noche se oyó el clamor que aquí venía el esposo, y salieron a recibirla. Entonces aquellas vírgenes que se levantaron arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después de esto vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, ejemplos que el Señor nos dejó a través de su palabra. Qué importante y relevante saber, hermanos, que nosotros tenemos una guía, y esa es la Escritura. Hay mucha gente que de repente hace preguntas y dice: pero si la Biblia la escribieron los hombres. Es verdad, pero los hombres fueron inspirados por Dios. Los apóstoles, los hombres que el Señor usó, fueron inspirados a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, esta palabra son nuestra guía. Nos dan, hermanos, las directrices necesarias. El salmista llega a decir que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué objetivo cumple la lámpara? En este caso, que es la palabra, es que no tropecemos, que no caigamos en aquel tiempo de antigüedad donde se usaba mucho, especialmente en lugares donde no había luz eléctrica, para no tropezar, para no caer en algún chasco, en algún despeñadero. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Nosotros debemos saber que si la palabra del Señor está en nosotros, vamos a tener esta bendición, este privilegio de poder tener esa luz para saber lo que el Señor determina para todos los tiempos, tanto los que pasaron, los que estamos viviendo y los que vienen. Entonces, nos pone este ejemplo el Señor de estas 10 vírgenes. Y esto representa a la iglesia, dice la iglesia, representa a las 10 vírgenes. Todas, dice, aparentemente estaban esperando al Señor. Sabemos nosotros, hermanos, que como creyentes, el Señor hizo un plan de salvación para la humanidad, habiéndolo perdido el hombre en el huerto del Edén, esa vida eterna, esa relación con Dios. A través de Cristo nosotros encontramos esa bendición. Y el Señor hace una promesa a sus discípulos en aquel tiempo, que Él va a regresar, y regresaría por su iglesia. Entonces el Señor pone muchos ejemplos para que nosotros estemos atentos a esto, y dentro de todo esto ejemplo está esto, de las 10 vírgenes. Entonces las 10 vírgenes en cierta forma representan la iglesia. Ya estaban todas esperando el regreso del Señor. Dice también, cuando habla de virgen, está diciendo que la iglesia debe ser pura. Cuando hablamos de virginidad o de virgen, estamos hablando de una persona pura. En la iglesia, eso representa la iglesia debe ser la sal, la luz del mundo, en pureza, en todo esto. No olvidándonos que son ministradas por hombres, que somos pecadores, somos personas erróneas, pero que en lo que nosotros debemos llevar, debemos tratar de siempre que esto sea con la mayor limpieza de corazón, con limpieza de todo el ser, para que se entregue este mensaje de salvación del Evangelio con una pureza, con una actitud de verdad. Errores siempre se cometen como seres humanos, pero sí lo importante es que la iglesia
como parte de la iglesia del Señor nos mantengamos dentro de lo que es la pureza, dentro de lo que se puede llamar posible, porque somos hombres y mujeres erróneos. Pero la iglesia el Señor la compara con una virgen que es pura. La iglesia, hermano, dice el Señor que Él viene a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas. Entonces, importante que nosotros nos hagamos este sentir para nosotros. Hay mucha gente que, como alguien comentaba estos días en un programa, que somos pecadores, sí es verdad. Que somos imperfectos también, hermanos, es verdad. Pero en el Señor hace una metamorfosis en el ser humano, de cambios. No siempre vamos a estar teniendo que superarnos en muchas cosas, en muchas áreas, pero nosotros tenemos que entender que el Señor viene a buscar una iglesia que de verdad tenga una actitud de cambio. El cambio, hermanos, en la vida de nosotros no se produce si nosotros voluntariamente ante el Señor no pedimos que el Señor haga esos cambios. Y en esto quiero ser muy respetuoso, pero remontarme al tiempo cuando alcanzo a conocer el Evangelio. Tenía alrededor de 17, 18 años. Y yo no tenía, como dice alguien, derecho a entrar a una iglesia. Demasiado, a mis 18, 17 años, con un pasado bastante complejo, difícil. Pero entiendo yo, dentro de mi ignorancia en aquel tiempo, que el Señor era el que hacía el cambio. Pero ¿cómo Dios hace el cambio dentro de esta metamorfosis que digo yo? Es cuando el hombre quiere, cuando la mujer quiere. Es un cambio que nosotros tenemos que anhelar a través de nuestra oración para que el Señor haga aquellos cambios que son necesarios. Siempre lo he dicho, Dios no va a orar si nosotros no pedimos por ciertas cosas. Y yo me recuerdo que siempre le dije al Señor, yo quiero ser diferente. Quiero que me cambies. Hay muchas actitudes que no son correctas en mí. Y el Señor empezó a hacer ese trabajo paulatinamente. No fue fácil el cambio en mí, pero Dios usó los medios, usó muchas cosas. Entonces, esto es lo que el Señor requiere de la iglesia. Cuando habla de la iglesia, habla de una iglesia sin manchas ni arrugas, una iglesia que se aparte de aquello que no corresponde. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que los cambios, hermanos, no son automáticos. Los cambios no son sentándonos y diciendo que vengan los cambios, no. Los cambios se producen a través del Espíritu Santo que Dios usa en el hombre, pero cuando el hombre se decide, cuando el hombre se compromete también con Dios. Y eso produjo en mí. Yo siempre recuerdo esto. No sé por qué empecé con esto. No venía en esta idea. Pero si el Señor, hermano, yo tenía un problema en mi lenguaje. Chiquillo todavía, pues, hermanos, 17 años, 18 años. Yo siempre recuerdo que yo el 99% de mis palabras eran palabras no muy bien correctas, por no decir demasiado extremo. Hablaba dentro de todo con un lenguaje demasiado, por decirlo para que entienda la iglesia antigua, un mundano. Y me salían ciertas lenguas extrañas en mis conversaciones con las personas que me rodeaban cuando empecé a ir a la iglesia. Y me afectó mucho eso porque uno entendía que no era correcto. Y el Señor empezó a trabajar en mí, Porque yo también le empecé a pedir que sacara eso, que no era correcto. Es lo mismo, hermano amado, usted amigo que me escucha. No somos nosotros los que tenemos que ponernos una ropa determinada, sino que es nosotros a través de la oración podemos llamar al Señor que haga un cambio en la vida. La iglesia, insisto, fue fundada por hombres y mujeres con errores, pero el Señor cambió, así como cambió, hermanos, a Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, aquellos hombres que tenían, hermanos, problemas de carácter, como Pedro, con situaciones bien complejas, como Juan, el evangelista, o el que escribe los evangelios y las epístolas, un hombre con un carácter tremendamente complicado. Dios hace una metamorfosis extraordinaria. ¿Y cómo lo hace? Porque uno, dentro de esto, tiene que
hablar con el Señor. Si hay algo que tenemos que cambiar, es presentarle al Señor aquello que nos afecta. Si hay un vicio de por medio que nos cuesta dejar, es importante que el Señor haga el milagro. Pero hay personas que dicen, pero ¿qué importa un vicio? Un vicio daña nuestro cuerpo, daña nuestro... Dice que nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo y cosas que no nos convienen no deben entrar a nuestro cuerpo. Entonces uno comienza en ese sentido a que el Señor haga esa metamorfosis. Por eso que hablamos de una iglesia pura, apartada, una iglesia que se santifica para Dios. No es que tengamos una redondelita en la cabeza o nos salga nada. Somos seres humanos con defectos, con errores, pero que queremos tener un cambio en el Señor. Entonces, las 10 vírgenes representan la iglesia. Entonces, y ahí nosotros vemos cómo es la iglesia en este caso. Pero estamos hablando de este tema de que el Señor a través de la Escritura nos enseña, nos habla. Dice, a través de esta palabra, dice el Señor, nos enseña para estar preparados para su regreso. No se olvide que cuando el Señor está en el libro de Hechos y es ascendido a los cielos, le dice a sus discípulos, los que estaban con él, yo me voy, pero voy a volver. Hay una promesa para la iglesia, que el Señor va a retornar a buscar a su pueblo. Y esa es una promesa que cada uno de nosotros estamos al pendiente. Al menos en mi corazón está siempre pendiente de que el Señor, hermano, cuando cumple esa promesa, estemos de verdad apercibidos de la gracia del Señor, porque esto va a ser una realidad. No sabemos cuándo, ni el día, ni la hora, pero esto va a ser una realidad. Entonces, es importante entonces que nosotros estemos preparados para el regreso de nuestro Señor. Y nos habla de estas vírgenes que están ahí, que están velando, están buscando, pero hay algunas situaciones que tendríamos que empezar a analizar dentro de lo que la Escritura nos señala. También dice, debemos saber, dice que si el Señor viene de una manera general, también puede venir de una manera personal. Hoy más que nunca nosotros vemos que el Señor a nivel personal han partido muchas personas en los brazos del Señor. Lo hemos visto esta semana con un tremendo dolor, la partida de algunos ministros del Señor, ministras del Señor y parte de personas que nos rodean. Entonces a veces nosotros, frente a esto que nos enseña la Escritura, que el Señor viene, se está hablando de una venida general, pero también no debemos olvidarnos que el Señor puede venir de una manera personal a nosotros. Y tenemos que ser personas, ¿ya?, que seamos sabios, que aprendamos a esperar el tiempo de la venida del Señor. ¿Sabe cuál es el mayor problema que hay hoy en día? Que el mundo está, hermanos, lamentablemente inmerso en un materialismo tremendamente fuerte. Nosotros no somos contrarios a que las personas sean bendecidas, que las personas tengan un buen pasar, muy por lo contrario. Yo creo que Dios es un buen Padre y quiere eso lo que quiere para nosotros. El problema es que a veces lamentablemente nos equivocamos frente a desafíos personales, desafíos materiales, y nos olvidamos que la Biblia nos dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y que todas estas cosas van a ser añadidas. Esto no significa dejar de trabajar, no significa dejar de proyectarnos, pero tenemos que, como dijo un gran hombre de Dios, pensar que vamos a vivir 1000 años, pero también pensar que el Señor viene en unos segundos más, en unas horas más, en unos días más. Entonces eso nos va a permitir estar preparados, apercibidos, porque no debe olvidarse que son 10 vírgenes, que están las 10 ahí, ¿ya? Pero 5 se apercibieron, 5 fueron sabias, y no solo llenaron sus lámparas, sino también se preocuparon de tener lo extra, porque sabían que podía el Señor tardarse. Y ahí donde está el problema de la iglesia hoy, que hay muchos que como que dicen, no, si no hay problema, si estamos ok. Pero esto se va a cumplir, hermano. Este es un ejemplo que el Señor pone, pero también es una palabra que en el fondo es profética para la iglesia en medio de este tiempo.
Entonces debemos cuidarnos porque a lo mejor nosotros estamos esperando un gran acontecimiento a nivel general de la iglesia alzada, pero como estamos viviendo el tiempo, el Señor puede venir de una manera personal por mí, por usted. Como dije anteriormente, lo hemos vivido. Uno piensa, no, si tengo tantos años y a mí no me va a tocar, y vemos que hoy día, hermanos, desde niños hasta más ancianos están falleciendo, están partiendo. El problema está que nosotros, hermanos, tengamos que estar bien con el Señor, vigilando como estas mujeres, estar atentos a lo que el Señor determina, porque si no, hermanos, vamos a estar en un mal pie. Hoy día mismo yo, por ejemplo, veo la existencia del programa y puedo decir, ¿dónde están las otras vírgenes? No voy a juzgar, ¿ya? A lo mejor hace frío, se acostó, pero usted en el celular puede ver el programa, puede participar, porque esto nos hace un bien. La palabra es espíritu y es vida y nos da, hermanos, esa fuerza para seguir adelante. Así que entremos, hermanos, en este pensar, en este sentir. Tenemos que vivir, amén, tenemos que tener metas, amén, tenemos que proyectarnos, amén, pero tenemos que saber conscientemente que en cualquier momento el Señor hace un clip y nos llama. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos como las vírgenes sensatas o las insensatas? ¿En qué lugar estamos como iglesia? ¿En qué lugar usted está? Usted puede decir, estoy como las vírgenes sensatas, estoy preparado, o estoy como las vírgenes que se descuidaron. Y esto habla acerca de la iglesia, postrer tiempo, hoy, porque yo veo demasiado liviandad, demasiado dejarse estar. Y no es así, hermano, es un tiempo de buscar, es un tiempo de apartarnos, es un tiempo de acercarnos al Señor. Y como digo, no solo puede el Señor venir por la iglesia en general, sino de una manera individual. Lo conversábamos esto hoy día en la casa de mi hija y no estamos libres. No estamos libres. Hoy día podemos estar acá y mañana no sabemos. Por eso que es importante tener esa sensatez como las vírgenes para estar preparadas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, por eso debemos, dice, estar preparados. O sea, vigilante, porque no sabemos el día ni la hora que el Señor ha de venir. Tremendo. De repente a mí, hermanos, como pastor, me pasa esto, porque uno está preocupado, no solo de la familia natural de uno, sino de la familia de la iglesia. Y de repente yo veo que hay gente que prácticamente está desconectada de Dios. Como que no sé, entró una apostasía, no sé, algo, hermano. Cuidado, cuidado. No esperemos estar, y usted sabe que yo no soy un predicador de hablar, hermanos, de cosas, hermanos, negativas, ni usar la palabra para meter miedo, pero cuidado, en el tiempo que estamos viviendo, no sabemos, hermano. Podemos, hermanos, en cualquier momento ser llamados por el Señor y de una manera personal. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo está nuestra situación? Así que debemos estar preparados, hermanos, para esto, vigilando. Este ejemplo, hermano, el Señor lo pone para que nosotros despertemos. Como iglesia, despertemos como parte de la iglesia del Señor. No nos descuidemos. No, perdóneme esta expresión, no juguemos a ser evangélicos o cristianos, si usted quiere llamarle. Entonces, cuidado, hermanos, con descuidarnos, porque esto se va a cumplir. Toda la Escritura, hermano, en cierta manera, aunque sea, hermano, un ejemplo como este, pero es una palabra que el Señor determina para darnos a entender lo que va a acontecer y cómo va a ser esto. Entonces usted y yo debemos estar apercibidos de la gracia del Señor. No nos descuidemos. No descuidemos, hermano, las cosas sagradas. No descuidemos las cosas del Señor. Yo, hermano, dentro de todo veo, insisto en esto, que hay un hermano, una situación demasiado extrema del materialismo. Y cierto, hermano, frente a lo que se vive, las necesidades que hay mucha gente que lo está pasando mal y eso no podemos desconocerlo.
Pero nosotros no podemos, hermanos, entrar, hermanos, a poner en primer lugar cosas materiales. Insisto, la Biblia dice, busca primero el reino. Lo primero es Dios. Y después Dios sabe si Dios es buen padre, hermano. Dios nunca te va a dejar solo. Y eso no significa que usted, hermano, sea una persona irresponsable, que no se preocupe, muy por lo contrario. Pero tenemos, hermanos, que estar atentos, vigilantes. Iglesia, vigilante, porque no sabemos la hora ni el día. Y este ejemplo de estas 10 vírgenes nos relata que hay un 50% que estaba percibido de la iglesia y el otro 50% estaba ahí, es parte, eran parte, pero se quedaron atrás. Si no es tanto el asunto. ¿Para qué? Y no es así, tenemos que nosotros, hermanos, preocuparnos de ser aquellas vírgenes que son sensatas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, ¿cómo se preparará una novia? ¿Cómo se prepara una novia? Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de las vírgenes, estamos hablando de que se preparan. Se arregla, se prepara, en lo espiritual estamos preparados a través de oración, a través de la búsqueda de la lectura. Hermano, hoy día la tecnología es buena, pero nos quita tanto tiempo. A veces somos tan buenos para estar hasta las 2, 3 de la mañana en el celular, pero no le damos un tiempo a una lectura, a una oración. Yo lo decía estos días atrás, el domingo pasado yo a veces creo estar como Juan el Bautista en el desierto predicando, porque yo motivo la oración y a veces ni siquiera 2 o 3, amén, pastor, aquí estamos. Y uno necesita, hermano, saber que los demás están también. Es mi responsabilidad. Yo oro por usted como familia, oro por nuestros familiares, por nuestros amigos que nos escuchan. Oro por este programa para que sea una bendición, pero también es importante que la iglesia se haga partícipe. Entonces, ¿cómo debemos estar preparados nosotros? ¿Cómo nos preparamos a través de la oración? A veces nosotros, hermanos, frente a ciertas cosas, lamentablemente vivimos una iglesia de eventos, de situaciones, pero de poco compromiso, de poca preparación, de poca lectura. ¿Sabe? Nosotros a veces somos muy emocionales en lo espiritual y no nos fundamentamos en la fe que tenemos. Por eso que a veces, lamentablemente, vemos gente que por cualquier cosa se queda, no tiene buenos resultados. Lo conversábamos ayer justamente a la mesa. Nuestro líder se llama Jesucristo. Nuestro líder es el Señor. Él es el que dio la vida por la iglesia. Entonces, muchas veces nosotros, por no tener una doctrina por la palabra, nosotros muchas veces tenemos problemas de que llegamos a una idolatría frente al liderazgo y terminamos, se nos caen los líderes y nos caemos nosotros. Debemos amar, respetar a nuestros pastores, a nuestros siervos del Señor. Debemos amarnos, debemos honrarlo, pero nuestro centro se llama Jesús. Nuestro centro es Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, importante entonces, hermanos, que estemos vigilantes, estemos preparados, que nos preocupemos de orar en la mañana, a mediodía, si hay tiempo, en la tarde, dar gracias al Señor. Terminó un día, hermano, hay gente que no alcanzó a terminar el día. Y nosotros, el Señor nos ha bendecido, entonces debemos ser también precavidos en esto, de esta forma, de esta manera, hermanos, estamos siendo, hermanos, vigilantes, estamos en oración. Dice, ser prudente. Las mujeres, las vírgenes 5 fueron prudentes, ¿cierto? Dice, preocupada. Se adelanta a las cosas, es inteligente, piensa. Ser prudente. Vamos a repetirlo, preocupado. ¿De qué debemos preocuparnos? De buscar de Dios, hermano. De buscar la presencia del Señor. Eso no quita de que tengamos que trabajar, hacer nuestras cosas, nuestros deberes, pero debemos estar preocupados, ser prudentes en las cosas del Señor. A veces fijamos metas para situaciones puntuales y nunca llegamos a lograrla, y cuando la logramos, la llegamos a lograr con amargura. Porque toda bendición que nos está Dios termina, hermano, siendo, perdónenme lo que voy a decir, pero termina siendo una maldición porque no la recibimos en paz ni armonía.
Dice que las prudentes, dice, se preocupan, se adelantan a las cosas. Es inteligente, piensa. Nosotros tenemos que ser, hermanos, precavidos. Debemos ser prudentes. Debemos saber en qué doctrina estamos, qué enseñanza estamos recibiendo. Escudriñar si estamos realmente recibiendo una palabra no adulterada. Porque a veces hay personas, hermanos, y déjenme usarlo con mucho cariño esto, que les gusta el show dentro de lo que es el cristianismo. Y cierto, yo soy pentecostal, sé que hay manifestaciones, pero hay cosas hoy por hoy que muchas veces no son de Dios y tenemos que procurarnos de ser diligentes, pensar. ¿Y cómo podemos pensar? Yo comencé diciendo que este era el patrón, que la Escritura, la palabra del Señor nos hace a nosotros no caer, no tropezar, y es lo importante que debemos nosotros entender. Dice insensato, imprudente, no piensa, despreocupado, cabeza dura. ¿Se ha fijado? A mí me pasa como pastor, de repente yo observo dentro de la congregación y dentro de la experiencia de otros ministros, que cuesta, hermano, que personas entiendan lo que significa servir al Señor. Hace algunos años atrás me dice una hermana anciana, con un reproche en su boca, me dice, la Biblia dice que el pastor dejó las 99 y vino a buscar a la oveja perdida. Yo soy un poquito fuerte a veces cuando digo cosas porque sé que para dónde va, hermano, la pregunta. Entonces le digo yo a esta anciana que tenía, hermanos, problemas, lamentablemente, de confianza, de fe, en cuanto en quién había creído. Le digo yo, lo que pasa es que los pastores a veces nos dejan las 99 porque con una oveja caprichosa, mal enseñada, al dejar las 99 el diablo las esparce por venir a buscar a una caprichosa. Porque a veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, a nuestra forma, y no es así. Uno de los grandes problemas de la iglesia que debe aprender es a entender la autoridad. Yo le decía a alguien ayer, el día de ayer, nosotros cuando vamos a un lugar no vamos a imponer. Si usted está en una iglesia determinada y por alguna razón sale otra iglesia, usted no va a imponer, usted va a someterse. Y eso nos cuesta, hermanos, muchas veces. Es que en mi iglesia, donde yo, se hacía... No, es como cuando uno va a una casa invitado a tomar té, y siempre digo esto, si en su casa toma a las 6 y en la casa que lo invitaron toma a las 7, sométase, porque no es su casa. Entonces muchas veces nos cuesta esto y somos complicados, rechinchosos, y cuando somos insensatos pasa eso, somos imprudentes, no pensamos, dice, somos cabeza dura. No seamos, y déjeme con mucho cariño, hermano, hermana en el Señor, mi amigo, mi familiar que nos escuchen, no seamos cabezas duras. Entendamos que debemos ser prudentes, no insensatos. Dice, hay dos tipos de virgen. Hay dos tipos de virgen. ¿Qué tipo de vírgenes eres tú? ¿Las 5 sensatas o las 5 insensatas? ¿En qué lugar estamos como iglesia? ¿Qué lugar ocupa usted? ¿Está preocupado? ¿Está vigilante como iglesia? ¿O solamente se conforma con escuchar este programa y termina hasta el próximo domingo? No es así, hermano. Siempre digo esto yo, que Cristo no es religión, es una relación, y una relación se va creando diariamente. Lo mismo pasa en el Señor. Nosotros debemos tener, hermanos, claro que nosotros tenemos que estar apercibidos, vigilantes. Eso es lo que está queriendo decir a través de esta enseñanza la palabra. Que 5 fueron prudentes y 5 insensatas. ¿En qué lugar está usted? ¿En qué lugar estoy yo? ¿De las insensatas o de las prudentes? ¿Dónde está su lugar como parte de la iglesia? ¿Usted espera que todos se lo hagan? ¿Usted espera que todo sea como el empleado cósmico del Señor, que haga todas las cosas? No, el Señor está esperando reacción de nosotros. Búsqueda, oración, clamor, súplica, especialmente en este tiempo que está sufriendo tanta gente, tantas personas que sufren
por esta situación de la pandemia y que han fallecido familiares. Yo le decía a alguien, hay familias que han perdido 4 o 5 integrantes, hermano. Hijos, padres, madres, doloroso. Entonces está nuestra responsabilidad como sal de la tierra, como luz del mundo, para poder pedir misericordia y acercarnos al Señor siendo prudentes, sabiendo que el Señor viene en cualquier momento. Si no es de una manera general, vendrá de una manera personal y tenemos que estar apercibidos. Dice lo que es auténtico o falso. Termino con esto. 5 prudentes, 5 insensatas. Eran parte de la iglesia, pero ¿qué es lo que era auténtico y lo que era falso? ¿Por qué? Porque había 5 que de verdad estaban preparados. La otra lo tomaron así nomás, a la simpleza. Hay mucha gente que lo hace así. Escuché una conversación, digo que termino con esto. En mi trabajo, yo trabajo con relojes, y el muchacho que trabaja conmigo también, hermano, un muchacho muy inteligente que sabe mucho de marcas de relojes. Y por ahí se dio una conversación con otra persona que también trabaja en lo mismo. Y comenzaron a tener una discusión si el reloj que tenía era falso o verdadero. ¿Usted sabía, hermanos, que hay muchas imitaciones? Que aparentemente parece que fuera la marca de ese reloj. Y que si usted lo abre y lo ve, la maquinaria de verdad es una maquinaria, como dicen los uruguayos, paraguayos, son truchos. En el cristianismo, hermano, pasa también lo mismo. Pareciese, ojalá, hermano, nosotros seamos auténticos, verdaderos, que de verdad, hermano, nosotros podamos mirar a nuestro entorno y poder decir, hemos tratado dentro de lo posible de ser prudentes, no ser insensatos, de poder buscar del Señor, de poder educarme en la palabra. Cuando yo llegué al Evangelio, y con mucho respeto dijo yo, un ignorante total, hermano. Yo no sabía nada, pero intenté, dentro de lo posible, educarme en la palabra del Señor. Qué bien me hizo. Mucha gente se conforma, espera simplemente que otro le lleve la palabra, y por eso que cualquier momento somos confundidos por otras personas. No se olvide que dentro de todas estas cosas el Señor viene, y ojalá nos pille como estas vírgenes que fueron prudentes, que estaban preparados, estaban apercibidas, estaban buscando al Señor, para que el Señor nos ayude, nos dé esa sabiduría y podamos no terminar como dice el último versículo de esto. Dice, velad pues, porque no sabía el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En una sketch que hicieron hace muchos años, unos hermanos hicieron este ejemplo, y fue tan impactante cuando las imprudentes comenzaron a clamar diciendo, Señor, ábrenos. Y el Señor les dice, no os conozco, obradores de maldad. Porque pudiendo ser parte de una iglesia, que es una iglesia que busca, que se aparta, comenzamos a ser una iglesia que miramos de lejos y no somos comprometidos con la obra del Señor ni con el Señor de esta obra. Muchas bendiciones.